Saludos y bienvenidos a esta nueva charla de Rugby Spain. En este caso nos vamos a saltar un poquito el formato tradicional de la entrevista y queremos, más que eso, que hacer una entrevista, queremos conversar con un buen amigo de rugby, en este caso Javier Garrido. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el club? ¿Qué tal estás tú? Bien, muy contento. Yo creo que estamos en un momento bueno, que lo estamos disfrutando, de mucho trabajo, pero disfrutando del día a día del club. Y nada, la verdad que muy contento. Ya venís lo inmediato, la Copa del Rey. ¿Qué te está pareciendo este formato y cómo está siendo encontrarse con rivales nuevos? Bueno, yo creo que es como todo lo nuevo, ¿no? Siempre el primer año hay cosas que hay que ir conjuntando, enganchando, pero me parece un formato que en el medio plazo creo que a los equipos de élite creo que les tiene que venir muy bien para disminuir la brecha, ¿no? con lo que sería la División de Honor, y a los equipos de División de Honor también nos ofrece una posibilidad de jugar con equipos distintos contra los que estás jugando cada fin de semana, también de poder ver otros jugadores, otras cosas en un entorno más de desarrollo quizá en un momento que lo que puede ser la División de Honor, que todos los partidos ahora con el formato además actual, que sabes que este año vuelven a bajar 2 y se quedará en 10, el margen de error es realmente pequeño, y creo que es un formato que nos dará cosas. Entiendo que este primer año quizás se le puede hacer un poco duro pues sobre todo a los equipos de élite, ¿no? Pero yo creo que en el medio plazo a mí me parece un buen formato. Vamos a, si te parece, ahora que acabamos de atacar lo inmediato, vamos a echar un momento la vista atrás, prometo ser breve. Sí. ¿Cómo fue tu llegada a Alcobendas? Porque no sé si ya lo has comentado alguna vez, pero a mí no me viene a la memoria. Pero al final llegaste a un club que en ese momento, bueno, pues todas las miradas del rugby español estaban puestas en este club, Sí, incluso muchas veces de una manera hasta un poco pues gruesa, la manera en que mirarlo. ¿Cómo fue y cómo fueron estos primeros pasos? Bueno, pues yo creo que el primer contacto con Alcobendas es, yo estaba en el Mundial Sub-20, en el Trophy de Kenia, y ese año, durante el Mundial un poco estaba también en conversaciones para ver qué hacía el año siguiente, y la primera conversación que tengo con Alcobendas fue creo que 2 días antes de la final o algo así, o 3 días, y me llamó José María, que fue el primero con el que hablé, luego también me llamó algún directivo. Me gustó mucho sobre todo el cómo me llamaron la primera vez, de decir, oye, sabemos que estás a unos días de la final, solo queremos saber si esto es una posibilidad real y que cuando vuelvas a España podemos hablar sobre ello y contarte todo lo que queremos poner en marcha y cómo está estructurado el club, con total transparencia, y enseñártelo y que seas tú el que veas si esto te puede encajar, ¿no? Entonces así fue el tema, y luego cuando se dio muy bien, la verdad, ganamos el trophy y ya el resto ya es historia, ¿no? Quizá del rugby español, yo creo. Volví y nada, me reuní también con algunos directivos, me contaron un poco, bueno, pues desde el momento en el que estaba el club, ¿no? Con todo lo que pasó, hacia dónde queríamos ir y cuál era la visión que ellos tenían, y preguntarme también cómo yo lo vería, y había cosas que cómo lo haría si estuviera aquí, si me gustaría coger el proyecto, ¿no? Y la verdad que desde el primer momento fue todo como muy amigable, la verdad, y como muy transparente. Me gustó mucho el punto desde el que se llevó todo eso. Y la verdad que a día de hoy estoy muy feliz. Fue una decisión complicada también, porque yo tenía que venirme con mi mujer, obviamente, cambiar la ciudad, y era una apuesta de vida también personal, y sobre todo con muy poco tiempo, porque yo soy una persona los que me conocéis, muy organizado y muy cuadriculado muchas veces, y a mediados de julio, finales de julio, cambiarme de ciudad a falta de 3 semanas, era algo como que no lo terminaba al principio, ¿no? Pero bueno, al final tomamos la decisión de venirnos, y la verdad que estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado todo. En esa primera etapa, luego te preguntaré por los objetivos de esta que empieza ahora. ¿Cumpliste tus objetivos? Bueno, yo creo que sobrepasamos con mucho los objetivos del primer año, ¿no? Yo creo que el objetivo obviamente era, primero, crear una serie de cosas que en el club no estaban, a nivel de metodología, a nivel de cómo queríamos trabajar, qué queríamos ser, sobre todo que era un momento complicado para el club, y me encontré un club que, sobre todo categorías inferiores, me encantó desde el principio.
porque yo soy una persona que me gusta mucho todo el trabajo de formación también y de rugby base, y la estructura deportiva que el club tenía abajo, de entrenadores de escuela, el cómo estaba estructurado, volumen de jugadores, me encantó y vi un potencial tremendo, la verdad ahí. Y luego enfocamos todo en cambiar la parte de arriba, la parte del alto rendimiento, y que hubiera un plan estructural que cayera para abajo desde el equipo de División de Honor, que navegase hacia el sub-23 de HB, que hemos conseguido que el año pasado subiese, que era una de las cosas que queríamos también, a sub-18, sub-16 que cayera, más allá de los equipos de categorías bases están muy bien estructurados, pero que arriba hubiese una línea de trabajo y que ayudase a que el jugador llegue a División de Honor en un proyecto creo que muy bonito y en un entorno de alto rendimiento controlado, ¿no? Empezar a invertir en cosas que no teníamos, mejorar todo el tema de análisis de vídeo, GPS, cómo se entrenaba arriba y darles ese entorno, ¿no? Entonces, la verdad que el principio, como todos los principios, siempre son complejos porque hay muchas cosas que alinear, cosas que cuesta más, cosas que cuesta menos, y los inicios creo que en todo en la vida nunca es lo más fácil. Pero a partir de noviembre, yo creo, de la primera temporada, después de esos primeros 4 meses, ya me sentí muy cómodo con todo la parte. En el club me sentí muy cómodo desde el día 1, la verdad que fue como muy fácil, increíblemente fácil, es la realidad. Y arriba, sobre todo, necesitamos esos 3-4 meses, ¿no? De ponerlo todo en orden. A partir de ahí, muy bien, y el objetivo, obviamente, era primero crear eso, segundo, no descender el primer año, que era importante después de subir, y no solo nos descendimos, sino que metimos el equipo en playoff y llegamos a cuartos de final, ¿no? Que creo que estuvo muy por encima del objetivo de la primera temporada, así que creo que ahí sentamos un poco las bases de lo que es Alcobendas ahora mismo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada? Bueno, yo creo que esta temporada es la tercera de proyecto, y es verdad que hemos tenido algunos cambios en la plantilla, sobre todo, y en el staff, pero la línea para mí es totalmente continuar lo que hemos trabajado los 2 años anteriores, porque es lo que estamos sembrando, ¿no? Creemos que es un proyecto en el que estamos construyendo día a día y que cada vez tiene más canteranos. En estos 3 años, no sé, creo que he perdido la cuenta, creo que han debutado, no sé, 25 jugadores fácil o más en estos 3 años, ¿no? Y que vaya por ahí y que queremos llegar lo más arriba posible en Liga y en Copa, y el proyecto, los jugadores y el staff, creo que somos muy ambiciosos, pero sin perder el norte y sin cometer errores estructurales ni cosas que nos lleven a sitios donde no queremos estar. La línea es esta, vamos a ir por aquí, y sabemos que los títulos tienen que llegar, pero no hablamos de títulos en el día a día, hablamos de dónde queremos ir y cómo, y trabajar sabiendo que al final, para ganar, hay que hacer las cosas bien, y luego no solo depende de ti, pero si no haces las cosas bien es difícil que ganes, igual tienes mucha suerte, pero no creemos en eso, ¿no? O sea, que las cosas estamos seguros de que van a llegar y queremos trabajar. Ahora, el objetivo más prioritario que tenemos es este próximo domingo, que tenemos un partido contra Burgos aquí en Terrazas, que es el que va a decidir quién pasa a semifinales de Copa del Rey. Creo que es un partido muy bonito, y la plantilla lo tiene muy marcado, que es un día que queremos que sea un día del club. Luego Burgos es un grandísimo equipo, por supuesto, y será complicado, pero confiamos en que ese primer objetivo lo podemos cumplir ya. Y en cuanto a la Liga, sabiendo que la dificultad de este año con el tema del cambio de cupo de jugadores nacionales, a la entrada de los jugadores FER, que es un año muy convulso, nosotros el estar tranquilos, el mantener la línea y el estar arriba, y creo que de momento estamos en una buena posición en la tabla para afrontar lo que queda de temporada. Así que estamos contentos y expectantes de, ojalá, ¿por qué no?, intentar jugar alguna final ya, ¿no? Por historia del club, al final son menos partidos exigentes en el calendario, más fácil llegar a una final en Copa del Rey que en Liga. Bueno, tradicionalmente sí. Es obvio, ¿no? Creo que todos los equipos históricamente en División de Honor, equipos que han jugado finales de Copa del Rey, hay muchos más de los que han jugado finales de Liga, eso es un dato. Entonces es mucho más fácil. Quizás con el formato del año pasado y de este, sobre todo, que es el año pasado ya cambió el formato y este año es el cambio final del formato de Copa del Rey. Quizá eso es un poco más complicado, porque tienes que tener mucha suerte en los cruces para meterte en una final sin jugar con un top 4, ¿no? Si tú eres un top 4, siempre te puede tocar. Nosotros este año, por ejemplo, éramos cabeza de serie, somos top 4, y te toca un equipo, por ejemplo, como Burgos en el grupo. O sea, que es un formato que al final tampoco es tan fácil. Tienes que tener mucha suerte en los cruces, y a lo mejor eso sí que te habilita, pero bueno, quizás antes
me parecía mucho más fácil. El formato de Copa del Rey anterior, a partir de hace 3-4 años, o pre-COVID incluso, creo que es mucho más sencillo, ¿no? Porque te daba oportunidad con un calendario un poquitín favorable, quizá con un partido en semis te metes y estás en una final. Pero bueno, creo que ahora está más igualado y también la Liga creo que está mucho más igualada, entonces todo va un poco de la mano, ¿no? Justo, poniendo ahora el foco en la Liga, ¿cómo ves esta Liga, que está mucho más abierta? Yo creo que el preámbulo a esta Liga fue la final de la anterior, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo la ves? ¿Qué rival te está gustando más en este inicio? ¿Y cuál es, sin embargo, el rival del que esperas más al final de curso? Bueno, yo creo que el formato de Liga, que es el mismo que teníamos, pero otra vez bajan 2 equipos este año, para que se quede el año que viene ya los 10 de DH. Creo que, sobre todo con lo que hablábamos antes de entrada del cambio de cupo de jugadores y el tema de los 30 o 28 jugadores fair, creo que es el punto de partida y el cómo se reparten las cartas ha cambiado mucho, es así. Entonces creo que la Liga es mucho más igualada que nunca. Se oye muchas veces por ahí que quizá hay momentos en los que el nivel pueda caer. Yo, metido tan de lleno en la Liga, no tengo tan claro eso, la verdad, y no me parece que la Liga tenga menos nivel que el año pasado, ni de lejos. Me parece que todo está mucho más igualado, más emocionante, creo que eso para el espectador es bueno. Y para el jugador también seguramente tenga ese punto de competitividad que le va a ayudar a crecer cada semana. Para el entrenador obviamente tienes ese punto de estrés, ¿no? De que todas las semanas son muy importantes, no hay ese partido en el que te puedes permitir un poquito de aire, a lo mejor, y eso creo que es bonito. Y al final la competición tan exigente te ayuda, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto al formato. A mí me gusta y creo que en cuanto a potencial el jugador nacional está bien, está en línea y creo que esa casuística que se dio este año la estamos adaptando todos los equipos bastante bien y la prueba es que la clasificación está bastante apretada. Eso es la realidad. En cuanto a favoritos por arriba, bueno, yo creo que con una competición tan apretada, yo creo que los favoritos tienen que ser los de siempre, ¿no? Los que todos los años están jugando finales, empezando obviamente por el BRAC, que creo que tiene que ser el máximo favorito del año. Todavía es pronto para quizá hablar de otras cosas, porque todavía estamos en jornada 6 realmente, porque ya ha empezado la Copa, entonces para la Liga. Quizá en enero, a partir de la jornada 10-11, puedes ver un poco algo más, ¿no? ¿Y de este inicio quién es el equipo que más te ha sorprendido? Bueno, me ha sorprendido. Nosotros tuvimos la Vila, por ejemplo, que esté tan arriba, creo que es un equipo que está trabajando bien. Nosotros aquí hicimos un muy buen partido, lo teníamos muy bien preparado y ganamos con punto de bonus ofensivo incluso. Creo que es la mayor derrota que ha tenido la Vila en esta temporada, si no me equivoco, pero que es un equipo que es complicado. Tiene armas y está ahí arriba, creo que está en un punto por delante nuestro incluso. Y es un equipo que se atreve y que es siempre incómodo de jugar por todo ese caos, ¿no?, que tienen muchas veces, pero bueno, a mí me gusta, creo que es un equipo que nos divertimos también jugando contra ellos, no solo porque salieran bien las cosas obviamente, pero creo que es un equipo que está arriba y que a lo mejor a principio de temporada tan arriba la gente a lo mejor no lo hubiera dicho, ¿no?, y están ahí por mérito propio y haciendo las cosas bien. Creo que puede ser un poco, pero como te digo, también creo que a partir de enero, a partir de esa jornada 10-11, yo creo que se puede ver un poco más, ¿no?, de realmente, porque hay que dar una vuelta entera a la Liga, hay que jugar las 11 jornadas primeras, porque en algo tan parejo, a lo mejor en la jornada 4 había equipos que ahora están en la parte de abajo, que estaban segundos. Entonces es complicado de ver, ¿no? Todavía hay que enfrentarse un poco a todo el mundo. Entonces los favoritos y los sorprendentes, creo que a partir de enero para mí tendríamos una visión más global. Sí. A nivel de entrenadores, ¿cuál es el entrenador? Le voy a poner un calificativo que sé que no es justo, pero ¿a qué entrenador le tienes más miedo? No, me da ninguno, la verdad. Me da ninguno. Tengo muy buenos amigos entrando en División de Honor, otra gente con la que tengo menos relación. Miedo. Respeto. Respeto tengo a todo el mundo, más o menos. Más respeto o menos respeto, pero el respeto del trabajo se lo tengo a todo el mundo, ¿no? Entrenadores que crea que quizás están haciendo un buen trabajo y en División de Honor y que preparan bien los partidos y es complicado. Yo creo que Diego Merino siempre, obviamente no voy a descubrir nada, ¿no? Al final es un muy buen entrenador que tiene el palmarés que tiene por algo, están ahí arriba también por algo, ¿no? Y luego creo que hay una
una media, digamos, como muy buena, ¿no? de entrenadores en DH, sobre todo, de 4, 5 entrenadores, 6 entrenadores, que se nota que están bien, están preparando, los partidos se preparan bien, te van a poner siempre las cosas muy difíciles y eso es bonito, porque eso al final a mí también me hace mejorar todas las semanas como entrenador, eso me ayuda, y también el compartir ese camino de desarrollo, ¿no? con entrenadores que llevan más años y con otros como Tommy Carrillo, que empieza este año con el Ciencia, así que seguro que va a tener una etapa muy bonita y muy larga. Siempre a mí me pone contento, por lo menos, y tener muy buena relación con muchos de los que considero compañeros en DH, para mí es algo que es positivo y normal, vamos. Genial. De cara, bueno, justamente hablabas de Tommy Carrillo y hablabas también de que para algunas voces la división de honor ahora, con esos 28 jugadores, 28-30 ¿Sí? Iberians, jugadores fair, por lo tanto, decían que hay menos estrellas, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo crees que ha impactado Iberians, el proyecto Iberians, en la división de honor, y cómo impacta en el trabajo de un primer entrenador, director técnico de un club? Bueno, yo creo que hay un proceso de que es todo este año y que las primeras jornadas principalmente lo hemos ido viviendo, del cómo encajar eso, porque al final, si te das cuenta, a lo que hablábamos antes, este año salen del entorno de División de Honor un número muy alto de jugadores, bien sea por el aumento del cupo de jugadores A o bien sea por los jugadores FAIR. Entonces, el reparto es muy distinto de todo, ¿no? Hay que rehacer plantillas, hay que rehacer cosas, hay que cosas que ya estaban asentadas van a cambiar, y luego cuando estos jugadores FAIR bajan al club, que de momento han sido poquitas jornadas, porque el grueso de jornadas que van a estar disponibles son a final de temporada, ¿no? Hay que ver cómo encajarles, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que nuestros 3 jugadores FAIR son chicos muy jóvenes, que ya tuve en categoría sub-20, entonces Yago y Guirao, que están muy integrados, y entonces cada vez que vienen al club no hay que explicar muchas cosas, va todo hilado, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros con Antonio, que es un chico que no había estado antes en el club, tiene que tener él está a un muy buen nivel, porque están trabajando muy bien con Iberians, físicamente están en un punto muy bueno, pero tiene que venir y tiene que haber un encaje de eso, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, el ver cómo encaja eso a final de temporada, yo creo que lo vamos a ver cuando llegue el momento de todos los equipos. Sobre el papel es muy fácil, te llegan jugadores que son estrellas seguramente en División de Honor, o jugadores con un potencial muy alto, van a mejorar el nivel de competición, seguro que sí. Pero el rugby, por suerte, es un deporte en el que un jugador solo es complicado. Entonces, el encajar esas piezas, y sobre todo si son muchas a la vez, creo que es algo que para los entrenadores no va a ser sencillo. Entonces hay que tener una planificación buena de cómo encajarles, en qué momento a cada uno, y cuando vengan habrá momentos en los que la competencia también interna de las plantillas, por lo menos hablando de la nuestra, Alcobendas, es muy alta. Entonces también tienen que buscar su espacio ahí. Eso nosotros no se lo vamos a regalar, aunque sean chicos que les tenemos muchísimo cariño, pero cuando jueguen con el club es porque están preparados y se lo han ganado, ¿no? Eso lo tengo claro. ¿Cómo fue porque lo has mencionado ya 2 o 3 veces, por recogerlo, cómo fue esa pretemporada donde tenías que rehacer las bases de una plantilla? Bueno, la pretemporada ha sido muy buena, de mucho trabajo y poniendo muchas cosas otra vez que quizás estaban como medio asentadas del año pasado, había que retomarlas otra vez porque había cambios, jugadores que han subido desde el sub-18 el año pasado, a gente que ha llegado nueva y esos jugadores FAIR que no están, ¿no? Lo más estresante fue el verano. Eso fue lo más complicado para mí, porque ya sabes que bueno, los cambios de normativa al final fueron complejos, había que poner todo desde la federación, desde la asociación de clubes, desde muchos sitios, había que poner como todo en orden y no estaba claro cuáles iban a ser las normas del juego. Entonces el verano era como muy caótico y la verdad que fue muy estresante este verano, eso es así. Pero bueno, una vez que arrancamos ya estábamos en el campo, ya era como, bueno, ahora ya está. Vamos a hacer lo que más nos gusta, que es estar en el campo, entrenar, jugar y desarrollar a los chicos, y eso es lo que queríamos que llegase cuanto antes, ¿no? ¿Tienes a tu disposición la plantilla que querías, con todos los problemas o casuísticas que has dicho de pues no estaban claras las reglas del juego? Sí, yo creo que estamos contentos con la plantilla que tenemos este año, desde luego. Creo que nos hemos adaptado muy bien al entorno, los jugadores core que ya llevan con nosotros 3 años, o algunos ya estaban anteriormente, ¿no? A que yo llegase al club, o son canteranos muy instaurados, por supuesto, en el club, capitanes, etcétera. Creo que es una plantilla muy compacta.
y que tiene pocas fisuras en cuanto a la competitividad, que creo que es una de las cosas que quizás nos faltaba en los años anteriores, ¿no? Este año creo que hay más jugadores dispuestos a levantar la mano por entrar en el equipo, y eso es muy importante para el desarrollo de los jugadores. Y estamos muy contentos con cómo está trabajando la plantilla. La verdad que el año pasado fue un muy buen año, y caímos en semis de liga, pero el año para mí es, a pesar de ese partido doloroso, es un año enorme de todo el mundo en el club, de todo el club, increíble. Pero este año yo creo que yo siento el equipo más sólido, como que ese año ya de trabajo anterior lo tienes encima, se notan los automatismos, ya están, y ha sido mucho más sencillo incorporar a todo el mundo que se ha sumado al proyecto. Y en ese sentido estamos contentos, y las semanas de trabajo, semana a semana, hay muchos momentos que lo hablamos entre el staff, que ahora sobre todo ya que estamos en diciembre, ya llevamos unos meses, que es como cosas que el año pasado nos costaban un poco, y que nos costaron algo de trabajo introducirlas, meterlas, a pesar de que el equipo estaba muy hecho. Este año está resultando como todo mucho más lineal, más fácil, y eso habla muy bien del trabajo de los jugadores y del resto de compañeros del staff, ¿no? Hablabas del desarrollo del jugador, también al principio de la entrevista hablabas de charla, hemos dicho. Sí. Hablabas que te gustaba mucho trabajar con las categorías base, ¿no? ¿Qué ha supuesto o cómo lo vive el club el reciente título de la Copa Ibérica M18? Bueno, yo creo que es muy bonito. Yo creo que es algo que el club lo venía llamando a la puerta. Se perdió hace 2 años, justo el año que yo llego, el año anterior habían ganado el Campeonato de España Sub-18, una muy buena generación con Otamendi, Nico Infer, toda esta generación, ¿no? Y muchos otros. Y el año siguiente se pierde, que esos jugadores no lo juegan porque habían pasado a senior, ¿no? Pierden en la Copa Ibérica también, y yo creo que el club el año pasado cuando se ganó el Campeonato de España a los Sub-18, creo que lo teníamos muy marcado de que este año tenía que ser, porque todo el trabajo de categorías base que hace el club me parece increíble. O sea, ahí hay mucho trabajo, y eso es, desde que yo llegué, como te comentaba antes, me encantó. Había cosas que se podían mejorar un poquito, pero las bases son buenísimas. Y de los entornos en los que yo venía, comparándolo con todo lo que yo conocía, entorno muy bueno en categorías base, muy bueno. Entonces, el poder tener el Campeonato de España ya es algo muy difícil y muy bonito, pero el que tengan esa Copa Ibérica para mí era algo que se merecía el staff del Sub-18, y se merecían los jugadores y el club entero, ¿no? Creo que tiene que ser algo que nos ponga muy orgullosos, y de hecho creo que este domingo contra Burgos creo que se les va a homenajear antes del partido a los chicos, y seguro que cada homenaje que se les haga es pequeño, porque creo que es algo muy bonito para el club. Hablando de menores de 18, España viene de ser campeona ante Georgia, nada menos que Georgia, de Europa, y además no solo pues has trabajado con ellos, también con tu trabajo con la selección de sub-20, en este caso en los mundiales absolutos, donde además también tienes la experiencia de haber ganado un trophy que da acceso a estar jugando ahora mismo con los mejores en la élite, y también tienes la experiencia de haber mantenido esa categoría, lo que os ha dado o lo que da al itinerario de alto rendimiento del jugador en categorías de formación de la Real Federación Española de Rugby. Le ha dado un balón de oxígeno de 3 años, que es el tiempo que va a poder estar compitiendo en este World Rugby Under 20 Championship. ¿Cómo ha sido? ¿Con qué te quedarías de toda esta etapa que parece pronto, pero como bien decías, antes de entrar en este club estabas jugando por ganar el derecho a competir con los mejores? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te llevas? Bueno, yo creo que el Europeo Sub-20 que nos da acceso al trophy, que fue mi primer título internacional, fue muy bonito, ¿no? Porque al final era mi estreno internacional, y me puso muy contento. Sobre todo me alegró más la posibilidad de ir al trophy, que en aquel momento era como un sueño lejano, ¿no?, que el propio europeo. Luego el trophy fue algo irrepetible, increíble, una generación de jugadores buenísima, un proceso de trabajo durísimo que tuvimos que vivir, y el torneo muy duro por todo lo que tuvimos que vivir durante el torneo ahí en Kenia, que fue muy complicado, y fue algo irrepetible. Lo que te diría es que el europeo Sub-18 este año en Georgia
no por tener solo el peso de ir como head coach o no, porque al final eso creo que tampoco es lo más importante en cómo tenemos los staff estructurados en sub-20, sub-18. Estamos muy contentos siempre trabajando juntos, somos grupos que trabajan ya años muy unidos y ahí lo llevamos todo muy, muy de la mano. Pero me ha hecho mucha ilusión, te diría que incluso más que aquel primero, sobre todo porque era la percepción de que no se podía, ¿no? De que, bueno, es que está Georgia. Entonces ahí, romper el techo de cristal. claro, era como, bueno, esta Georgia es difícil, el subcampeón va al Festival de Seis Naciones en abril, que ya es algo muy bonito, ya se consiguió el año pasado, y es algo muy bonito para darle a esos chicos esos partidos de alto rendimiento, Francia, Inglaterra, Escocia, antes de que pasen a sub-20, ¿no? Creo que está muy bien. Pero yo siempre lo veía y me hacía mucha ilusión el intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Intentar ganar a Georgia en su 18 y la verdad que desde el primer momento las concentraciones previas hicimos un formato de concentraciones cortitas, de concentraciones de 5 días, 4 días, más concentraciones más cortas, y desde la primera el equipo me gustó y creía que tenía cosas para enfocarlo, ¿no? Y sin tampoco meter mucho a los chicos la presión esa, nosotros al final internamente, tanto yo como todo el staff que estuvo conmigo, en la mente que teníamos era esa final con Georgia y había que ir preparando el equipo para eso. Entonces les fuimos llevando de la mano y luego el partido de la final, el plan de partido que diseñamos con los chicos, a pesar de que son sub-18, lo hicieron increíble, increíble, y la entrega luego que tuvieron, la energía para poder ganar un partido en sub-18 a esos equipos, me encantó. Fue una experiencia muy bonita, lo disfruté un montón y vamos, algo que lo tengo ahí grabado con mucho cariño, ¿no? Al final has trabajado de la mano, bueno, o sea, simplemente recogiendo las palabras que dices, con muchísimo talento emergente. ¿Cuál ha sido el que más ha llamado tu atención? ¿Jugador te refieres? Esa pregunta es buena. No lo sé, he tenido mucha suerte. Hablando de jugadores emergentes como tal, es sub-18, sub-20. Álvaro García, quizás. Álvaro García, Alberto Carmona, Uriol Marcignac. Es que me dejaré muchísimos, seguro. Lucien Richardis, no sé. Pero es que luego hay tantos detrás que el recuerdo bonito que me queda siempre no son solo de quizá de esos 4 que me olvido un montón seguro, sino el conocerles quizá el primer día y el verles el último, ¿no? Eso es lo que siempre me acuerdo y me hace más gracia y me pone más feliz siempre. Todavía recuerdo el primer día de Pablo Guirao, por ejemplo, cuando le conocimos y cuando termina el Mundial, ¿no? Pablo Guirao de Sudáfrica, por ejemplo, y de ese perfil de jugadores, que son jugadores que son del futuro del rugby español, todos esos, ha habido tantos y son jugadores que tienen un talento tan increíble en ese desarrollo, Pablo Pérez, no sé, es que hay tantos, pero el cómo en unos cuantos meses, con todo el trabajo que traen previo hecho, ¿no? En ese entorno tan exigente de 24 horas, que son muchas veces muy complicado porque te vas de casa 5 o 6 semanas seguidas a un mundial, un entorno, como te puedes imaginar, de mucho rendimiento, muy estresante, pero el verles el último día después de esas 6 semanas es como muy gratificante, ¿no? Y eso siempre me pone muy contento, más allá del talento que tienen, porque hay tantos que tienen tanto talento. Esa es la suerte que creo que tenemos ahora mismo del rugby español, que es que hay mucho talento. Creo que ese proceso de alto rendimiento arriba, tan comprimido con tantos partidos, es lo que les hace explotar, ¿no? Hablabas de la manera de trabajar de los staff en categorías base. Es verdad que no solo en categorías base, porque también hemos visto en concentraciones de la selección femenina al propio Miguelón de un lado a otro, ¿no? ¿Cuál es el entrenador del que más has aprendido en toda esta época? Puede no ser el entorno federación, ¿eh? ¿Me puedes decir el que más me ha marcado? De toda mi carrera como entrenador, el entrenador con el que más he disfrutado y con el que más he aprendido es Miguelón. Aparte que es amigo mío. Pero tuve la suerte de tenerle un año como entrenador, siendo yo jugador. Y luego compartí con él los primeros meses de sub-20, de mis inicios en sub-20, y un año, ese mismo año en Iberians, en la franquicia. Y como te digo, aparte de ser amigo muy, muy personal mío, me parece un entrenador increíble, increíble, con todo
mucho, ¿no? Pero especialmente con todo lo que tiene que ver con el line y el maul me parece, vamos, algo... Y he tenido mucha suerte porque al final vivir estos mundiales sub-20 te da la oportunidad de hablar con muchos entrenadores y eso es algo que a mí me encanta, porque hablar de rugby me encanta. Hablar con los entrenadores de Argentina, de Sudáfrica, de Francia, de compartir cosas y yo pregunto, soy echado para adelante en eso y me gusta compartir lo que yo tengo y soy muy abierto con eso y siempre todo el entorno que me he encontrado en los mundiales es lo mismo que yo, no es yo, mira, tengo esto, te lo doy, dame un pincho. Pues muchas veces he recibido lo mismo y conociendo, como he tenido la suerte, te digo, de conocer a muchos entrenadores, en el line y el maul, Miguel es el número 1 para mí de largo, un fenómeno. Grandísimo, grandísimo entrenador y mejor persona, ¿eh? Sí, sí, es difícil, ¿eh? Porque grandísimo entrenador, como dices, pero como persona es difícilmente superable. Ya por ir cerrando, la última. Aunque me temo que sé por dónde va la respuesta, pero vamos a poner el foco en los objetivos competitivos. Retornamos al ambiente Alcobendas y la otra faceta, ¿no? El M20, que también tendrá un objetivo competitivo al cerrar la temporada. ¿Dónde te gustaría haber llegado con cada uno de los equipos? ¿Con qué estarías satisfecho? Bueno, en el club yo creo que este año a mí me gustaría al menos jugar una de las 2 finales. Al menos. Eso sería como el reto personal que tengo yo, que seguramente no es el objetivo, bueno, seguramente no, ya te digo que no es necesariamente el suelo que nos pone el club, porque como hablábamos antes, en el proyecto, que creo que lo estamos construyendo con mucho cariño, dedicándole mucho tiempo, no es un proyecto resultadista en eso, y eso me parece muy importante. Es un proyecto, es una manera del por qué pasan las cosas y el cómo las hacemos, que creo que es un aprendizaje muy importante no solo para que tiene Alcobendas, sino que tiene que aprender todo el rugby, ¿no? Muchas veces queremos el fin y nos da igual cómo. Y creo que todos hemos tenido malas experiencias con eso y nosotros eso lo tenemos clarísimo, que sabemos lo que queremos, pero por este camino solo, ¿no? Pero yo personalmente a mí me gustaría mucho jugar una final este año y por qué no, el intentar levantar un título sería un sueño y algo que tengo pendiente aquí en Alcobendas, que sé que lo vamos a conseguir. Ojalá sea este año, pero tengo clarísimo que eso va a llegar, igual que ha llegado en otros ambientes, va a llegar. Entonces ojalá que sea este año. Y eso sería, creo, hasta me he mojado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la verdad es que pensaba que ibas a ser... Pero bueno, será difícil, por supuesto, porque hay equipos muy, muy fuertes, ¿no? Pero sabiendo que el club ahí tiene las cosas muy claras, a nivel personal mío es jugar al menos una final. ¿Y con España? Con España sub-20, yo creo que este es el tercer mundial, el cuarto si cuentas el trophy, pero Mundial Championship es el tercero seguido. Yo creo que el año pasado fue muy duro, muy bonito y tengo una espina muy clavada. El primer año fue increíble ganar a Fiji al último partido y conseguir no bajar, que eso es algo histórico, ¿no? El año pasado se pierden los partidos, pero tengo clavado que perdimos de 3 con Argentina y perdimos de 1 con Irlanda. Una Argentina que a la postre se cuela entre los 4 primeros. Sí, en el descanso íbamos 33. No, lo tengo ahí, me acuerdo del partido muchos días. Así que es verdad que no se ganaron los partidos, pero se compitió todavía mejor que el año anterior, yo creo. Y dimos un golpe encima de la mesa, ¿no? De que no era flor de un día las cosas y que el rugby español está haciendo las cosas muy bien a todos los niveles, federación, clubes, rendimiento, todo, ¿no? Y porque si no es imposible. Entonces, que por supuesto se puede hacer mucho mejor, pero hay una base muy sólida, yo creo, ¿no? Que me gustaría para este año, por lo menos estar tan cerca como el año pasado de esos Tier 1 y al menos hay que batir un Tier 1. Eso es lo que me gustaría para el Mundial Sub-20 de este año. Pues ojalá que tengáis toda la suerte del mundo y lo consigáis, porque lo celebraremos seguro. Sí, ojalá, sabemos que es muy complicado, pero bueno, todo es muy complicado al principio, todo era muy complicado, siempre no hemos conocido otro camino, la verdad, así que nada nuevo y seguiremos trabajando para que eso pueda llegar. Pues oye, hasta aquí nuestra charla, muchísimas gracias Javier y toda la suerte del mundo. Bueno, muchas gracias a vosotros por toda la difusión del rugby que hacéis y que sigáis con ello. Perfecto. Muchas gracias.